Hemos llegado al final de esta serie del Credo de los Apóstoles. Vamos a meditar en la última sentencia del Credo, que es y en la vida eterna, dice la última parte, y termina con amén. Para darle un poquito de contexto, vamos a leer el Credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así que estamos ya en esta última declaración sobre la vida eterna, que realmente podríamos interpretarlo con creo en la vida eterna. Nosotros confesamos una vida eterna. Y a manera de conclusión, este credo es la esencia de lo que cree cualquier cristiano. Y si hay algún cristiano que abiertamente se declare contra estas verdades, pues realmente no es un cristiano, ¿verdad? Cualquier persona que diga que no cree en el Espíritu Santo, por ejemplo, o que no cree en la universalidad de la Iglesia, o en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna, cualquiera que lo niegue, no puede ser considerado un cristiano. Por otro lado, para la salvación solamente necesitamos la fe en Cristo Jesús. No necesariamente tiene que entender cuáles son los pormenores de, por ejemplo, que desciende a los infiernos. No debe entender los pormenores, igual que al tercer día resucitó, si son días de 24 horas o son días judíos, si es la noche a la mañana o si es al tercer día o eran 3 días, ese tipo de cosas no. Los pormenores de cada una de las doctrinas no son esenciales para salvación, pero sí, si nosotros tenemos algún familiar, algún amigo que abiertamente está contra alguna de estas declaraciones, nosotros debemos ponerlo en oración y empezar a evangelizarlo porque es alguien que no puede ser considerado nuestro hermano. El credo de los apóstoles, aunque no está en la Biblia, es un resumen de la fe esencial que cualquier cristiano verdadero, sin importar su denominación, debe confesar para ser verdaderamente salvo. Y la declaración, la primera declaración es creo en la vida eterna. Aquí tenemos creo en la vida eterna. La vida eterna en la Biblia no significa, no tiene una implicación tanto de tiempo. La vida eterna en la Biblia tiene más bien una connotación de comunión. Entonces no es tanto de cantidad, aunque obviamente una vida eterna es una cantidad, sino tiene el propósito de comunicar una calidad. Vean Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Nosotros podemos preguntarle al texto, entonces, ¿qué es la vida eterna? Si la vida eterna tuviera una connotación más de principalmente temporal, diría la vida eterna es una vida que no termina, pero no. La forma en que el Señor define la vida eterna es en calidad. La vida eterna es que conozcan a Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces, la vida eterna, cuando decimos que confesamos la vida eterna, hablamos ciertamente de una vida que no termina, pero principalmente hablamos de una vida que está en Dios, que conoce a Dios y que Dios conoce y Dios nos conoce. Y cuando hablamos de que nos conocemos, no decimos en el sentido de entendernos, sino más bien de una intimidad, una relación íntima. Nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre y Él nos conoce como como sus hijos, mejor dicho. Así que esa es la vida eterna. Además de una comunión con Dios, decimos que la vida eterna también tiene una connotación de vida plena,
de vida restaurada, de vida sin pecado y sin muerte. A lo que nos referimos, o lo que se refiere a la Biblia más bien, es que cuando se habla de la vida eterna, aparte de hablar de comunión, se habla de eliminar todo aquello que el pecado ha provocado. ¿Sí? Entonces, la vida eterna es lo que recibimos como una especie de reversión de todo el pecado que ha hecho en nuestra vida actual. Vean lo que dice, vean cómo habla de la vida eterna Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces lo que hace o lo que significa la vida eterna es la reversión o la eliminación de todos los efectos negativos del pecado en nosotros, como por ejemplo las lágrimas de dolor, como la muerte, como el llanto, como el clamor. Todo ese tipo de cosas relacionadas con la caída del hombre serán revertidas y esa es la vida eterna, esa es la naturaleza de la vida eterna. Además, la vida eterna tiene un contraste con la condenación eterna. ¿Sí? La Biblia enseña que hay dos eternidades. Y en algún sentido podemos decir que tanto la vida eterna, tanto el cielo como el infierno son vidas eternas, porque el infierno es alguien vivo que sufre constantemente. Pero la Biblia no habla en ese término del infierno, de la parte final de la vida de un pecador, sino que habla de la condenación eterna o la muerte eterna. Así que entender la vida eterna es lo contrario de entender la condenación eterna o la muerte eterna. Como dice Mateo 25:46, que hay unos que irán al castigo eterno o a la condenación eterna y otros a la vida eterna. Entonces, otra vez, vida eterna no tiene tanto un significado de tiempo, sino más bien de contraste. El castigo eterno, sufrimiento eterno, la vida eterna, que es el placer eterno, la bondad eterna, la felicidad eterna. Además, la vida eterna también tiene una relación con la resurrección de la carne. El credo une la resurrección del cuerpo con la vida eterna, como eso ya lo vimos, ¿no? La resurrección del cuerpo y la vida eterna, mostrando que no es solo una vida espiritual, sino una vida corporal glorificada. Cuando nosotros resucitemos, ya sea porque el Señor haya venido o porque nos levantemos de entre los muertos, nos levantaremos con nuestros cuerpos glorificados, y ese cuerpo glorificado es el que vivirá eternamente junto con nuestra alma glorificada. En otras palabras, lo que somos hoy es lo que será en la eternidad, pero perfeccionado por la obra de Cristo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, para siempre. Vean lo que dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, qué es lo corrupto o qué es lo mortal? El cuerpo. El cuerpo es lo que se corrompe, que se deshace, que se muere, por eso se llama mortal. Entonces dice que Pablo que la resurrección lo que hace es que lo que se corrompe o lo que se deteriora ya no se va a deteriorar. Nuestro cuerpo ya no se deteriorará, y lo que se muere, que es nuestro cuerpo, ya no morirá. Esa es la vida eterna, que nuestro cuerpo también participa a través de el perfeccionamiento, la glorificación de nuestro cuerpo, a un estado contrario al que el pecado lo hizo estar. De corrupción a incorrupción y de mortandad a inmortalidad. Así que esa es la forma de entender la vida eterna. No es tanto una cuestión de tiempo, que sí es eterno, por supuesto, sí tiene que ver con el tiempo, sino más bien de calidad, comunión con Dios, lo contrario a la condenación y en la cual también está incluido nuestro cuerpo. Ahora vamos con la declaración amén. Así termina el credo, ¿no? Y creo en la vida eterna. Amén. La palabra amén es una palabra que significa que así sea, o verdadero, o así es. Por eso nosotros decimos constantemente amén. Eso es
Es la nota final que dice yo creo lo que estoy diciendo. En una oración, yo creo que lo que he dicho llegará el Señor y me escuchará. Esta palabra es la que responde con fe y confianza de todo lo que se ha confesado en el credo. Todo lo que hemos dicho en el credo, todo lo que se recita en el credo, termina con amén, porque así lo creemos. Aparte de decir creo, termino diciendo amén, porque sé que es verdadero lo que decimos en el credo. Y eso tiene una base bíblica, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En Cristo tenemos el cumplimiento de todas las promesas, las que mencionamos en el credo, las que ya se cumplieron en el pasado y las que están por cumplirse. Es en Él sí se van a cumplir y en Él amén. En Él verdaderamente así será. El amén es tanto una confirmación como que creemos que es verdad, como una súplica que Dios lo cumpla en nosotros. Es exactamente el sentido que le da, que tiene Apocalipsis hacia el final, capítulo 22. Vamos a ver, vamos a colocarlo. Vean cómo dice Apocalipsis 22, 22, 20, 22, 20. Estamos acá. Dice, este ya es el final, ¿verdad? El capítulo 22 es el final. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, nuestro Señor Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor nos declara, Él viene pronto. ¿Qué dice? ¿Cómo responde el apóstol Juan? Amén. Que así sea. No solo es decir que es verdad, sino también es una súplica. Sí, ven, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que así sea. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que el amén funciona tanto como una confirmación de nuestra fe, así como una súplica delante del Señor. Ciertamente en breve vengo, dice el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Cuáles son las implicaciones pastorales o implicaciones prácticas de creer en la vida eterna? Primero, nos da una esperanza en medio del dolor. La vida eterna nos consuela frente a la muerte. Si hay algo democrático en la vida, aparte del sufrimiento, es la muerte. Ya sea porque vengan por formas naturales o no naturales, todos los que no nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento, nos quedaremos sufriendo. No son mentiras. Tenemos que morir, ¿no? Esa es una de las cosas que no podemos evitar. Sin embargo, nosotros aun cuando estemos al final de nuestros días o cuando ciertas personas que amamos se hayan ido, tenemos la esperanza de volver a verlos, si es que han creído en el Evangelio del Señor. Eso también nos coloca una tarea. No todos van a vivir la vida eterna, algunos van a vivir en la condenación eterna. Además, es una motivación a la santidad. Como hay muchos pasajes en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, debemos vivir a la luz de la eternidad. Esa debe ser nuestra posición. 1 Juan 3:2-3, aunque Colosenses lo expone de una forma más vívida actualmente, porque eso es lo que vamos a estudiar. No este domingo, porque es el culto de acción de gracias, pero el siguiente dice, el siguiente pasaje de Colosenses que vamos a ver dice que debemos vivir y pensar, debemos anhelar las cosas de arriba. Eso es lo que nos dice la vida eterna. Si ya tenemos la vida eterna asegurada, si la tenemos en Cristo Jesús, debemos anhelar la vida eterna, que no es anhelar morirse, sino anhelar las cosas que el Señor promete en la vida eterna. Y por último, la seguridad en Cristo. La vida eterna no depende de nuestros méritos humanos, sino de la obra del Señor. Así que pensar en esa vida eterna
que recibimos es recordar que nosotros no nos ganamos la vida eterna, el Señor ganó la vida eterna para nosotros. Es una obra completamente meritoria de Él y no hay nada que el hombre pueda hacer para obtener esa vida eterna si no es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndose de los pecados. Esa es la única forma y esa es la forma que debemos vivir nosotros también para nosotros mismos y predicándole a otros. Así que esa es la vida eterna y espero que lo tengamos muy presente cuando hablemos de nuestras doctrinas esenciales y cuál es el centro de nuestra fe. Así que vamos a terminar. Este es el fin de esta serie del Credo de los Apóstoles, en donde revisamos cuáles son las declaraciones esenciales del cristianismo en general, no solo del presbiterianismo, sino del cristianismo en todos los lugares. Y nuevamente, el que declare esto es creyente, pero tiene la fe verdadera del creyente, aunque no necesariamente no conocemos el corazón, ¿no? Pero alguien que lo niegue definitivamente no puede ser creyente. Si alguien lo niega, no puede ser creyente, aunque con su corazón diga que cree en el Señor, pero saber en qué Señor será. Así que debemos pensar en esto. Siempre preparándonos para la siguiente serie, les anticipo vida y mensaje del apóstol Pablo, nuestra siguiente serie de estudios. Así que no sé si tienen alguna duda, hermanos, antes de terminar nuestro estudio y nuestra serie. ¿No? Bueno, vamos a terminar orando.